esa partecita. Bueno, gracias por la presentación y nuevamente gracias por la invitación, por la apertura, por poder brindar pues un tema que muy probablemente no se ha tocado mucho. El tema de muerte es un poco complicado porque hay cierto misticismo todavía, ¿no? Con decir que todavía estamos en controversias, en qué momento podemos declarar muerte o muerto a un paciente, ¿no? Entonces, el médico, en este caso el profesional que se está formando para esto, tiene que conocer y tiene que aprender que hay varios tipos de muerte. No solamente es la muerte clásica que nosotros hemos conocido, conocemos, que es la muerte por parada cardiorrespiratoria, ¿no? Que es lo más frecuente, que es lo más común y que es lo más rápido y lo más fácil de diagnosticar. Pero también hay un término que es muy importante que ustedes conozcan, que es la muerte bajo criterios neurológicos o también llamada la muerte encefálica. Como ya me han presentado, yo soy el doctor Rolando Segama. Actualmente estoy a cargo del Centro de Operaciones Procura de E-Salud y mi función principal es la de coordinar a nivel nacional los operativos de donantes cadavéricos, ¿no? Entonces, eh, yo quise dictar este tema porque veo en los profesionales que actualmente tenemos a nivel nacional, hay mucho desconocimiento y sobre todo hay mucho miedo. Hay mucho miedo por parte de los colegas en querer hacer pues el diagnóstico de muerte encefálica, ¿no? Pero al igual que la muerte por parada cardiorrespiratoria, es muy importante que nosotros conozcamos y si tenemos la oportunidad, diagnosticarla y certificarla, que es lo normal, ¿no? Pero la muerte en sí ha tenido pues también una evolución, ¿no? Entonces vamos a hablar acerca de lo que es la evolución de la muerte o del concepto. Y para ello, un poco de historia, nos vamos a remontar pues a cómo era considerado la muerte en los tiempos primitivos, en las épocas de las cavernas. Antes había pues un concepto muy primitivo, muy mágico, muy religioso, ¿no? Entonces, eh, el- todavía no se tenía pues claro cómo era ese comportamiento, ese fenómeno, ¿no? Va pasando los años y las experiencias, como el método científico, hizo que nosotros empezáramos a tener consideraciones cómo era un muerto, ¿no? En la Edad Media principalmente era, si es que ese paciente no respiraba, entonces era un paciente que estaba muerto, ¿ya? Entonces, antes, el único concepto que nosotros teníamos era si el paciente respira, está vivo. Si no respira, está muerto. ¿Ya? Pero lamentablemente hay cuadros clínicos donde eh, no solamente basta que el paciente tenga el apnea, ¿no? Entonces, hubo muchas descripciones de personas que, entre comillas, resucitaban. Inclusive cuando se hacía la exhumación de los féretros, había señales de que esa persona había sido enterrado vivo. Entonces, en los años 500, 600, entonces, eso había un temor muy generalizado en la población y no sabía si esa persona si lo habían enterrado vivo o no. Entonces, a causa de eso, obviamente, pues surgieron muchas narrativas, muchos cuentos. Una de ellas, la más famosa, pues es la no sé si ustedes han llegado a leer de Alan Poe, sus historias un poco turbias, pero justamente hablaba pues de la muerte prematura, ¿no? Del entierro prematuro. Otro representante justamente después, el de Drácula, ¿no? Donde que a cierta hora se despertaba, salía de su féretro y qué sé yo, ¿no? Entonces, pero había un poco de cierto. Nosotros actualmente conocemos un estado que se llama la catalepsia,
La catalepsia es lo que es un fenómeno donde que se asemeja a la muerte, ¿no? Entonces, esa persona que padece ese cuadro puede presentar cierta sintomatología que pueda simular una muerte, ¿no? Pero de todos los casos, el más conocido y el que más ha llamado la atención y el que hubo en su época fue muy, muy promocionado, se hizo viral, como diríamos ahora, fue de Angelo Hayes, ¿no? En 1937. Esta persona cuando tenía 19 años había sufrido pues un accidente de motocicleta y fue declarado muerto y sepultado. Y días después fueron a exhumar su cuerpo para hacer ciertas investigaciones y los médicos se dieron la sorpresa de que esta persona no estaba muerta, estaba vivo, ¿no? Pero por el tipo de accidente, por la cinética que había presentado, entonces esta persona había entrado en un estado de coma, un coma profundo, ¿no? Y obviamente, entonces, como está en un estado de coma, digamos, la exigencia de poder respirar, pues tal vez no era tanto, ¿no? Entonces, él pudo sobrevivir con el poco oxígeno que había. Y en el año 2008, nuevamente fallece, ¿no? Entre comillas, ¿no? Entonces, murió a casi ya tener a los 100 años, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este es un caso real que ha salido, ¿ya? Pero ¿qué hubiera pasado si esa persona no hubieran exhumado su cuerpo para investigación? Muy probablemente hubiera pues sido enterrado vivo, ¿no? Entonces, esto es lo que ha generado digamos, muchas alarmas y las personas de esa época empezaban a hacer varios tipos de estrategias para poder dar avisos si estaban vivos o no, ¿no? Y por ejemplo, este es un diagrama de una representación del año 1868, ¿ya? Y se había fabricado ciertos dispositivos, por ejemplo, en este caso hay una cuerda, hay una campana, y si la persona, entre comillas, revivía, podía hacer sonar esa campana y las personas pueden alertar que está vivo, ¿no? El periodo de duelo, el periodo de velatorio, justamente es a base de eso. Nosotros tenemos si ustedes se preguntan por qué velamos a nuestros muertos, porque justamente queremos cerciorarnos que esa persona realmente está muerta, ¿ya? Entonces, de este aparatito, de esta estrategia, surgió pues el famoso salvado por la campana, ¿no? Entonces, esta frase justamente es por eso. ¿Hubo personas que sabían que habían tocado la campana? Sí, había muchas personas que han utilizado esta estrategia para poder salir, ¿no? Si no, de lo contrario, pues hubieran estado enterrados prematuramente, o enterrados vivos. Pero no había pues unos criterios de cómo declarar muerta a una persona. Ya habíamos mencionado que solamente pues era el cese de la respiración, ¿no? El apnea. Pero en 1846, y justamente cuando coincidió con la invención del estetoscopio por Lamarck, obviamente la invención del estetoscopio no fue pues para escuchar los latidos cardíacos, sino para evitar que la persona, o en este caso el médico, pueda hacer pues una auscultación de piel a piel, ¿no? Entonces, por un tema de pudor, se generó el estetoscopio y esta persona, que es Eugene Bouchot, francés, en 1846, él sugirió que si no hay latido, esa persona puede estar muerta, ¿ya? Entonces, mira, 1846 recién empezamos a tener criterios de cómo una persona puede estar muerta, ¿no? Entonces, eh, él en su investigación pues hizo varios experimentos con animales muertos, con animales sedados, obviamente para ver si su estado neurológico puede ser deprimido. Y ganó pues un premio, ¿no? Entonces, por ese entonces, las personas que estaban muy, muy preocupadas habían concertado un certamen y para ese entonces los médicos inclusive tenían maneras disparatadas de tener signos
o de diagnosticar la muerte, ¿no? Por ejemplo, un criterio en ese tiempo de cómo una persona puede estar muerta. Introducían por la boca un dispositivo que controlaba la temperatura del estómago, ¿no? Si es que no había aumento de la temperatura, obviamente esa persona está muerta. Otro criterio que utilizaban en ese entonces, por ejemplo, fue si es que yo amarrara un dedo muy fuertemente, si ese dedo no se pone morado, eso quiere decir que esa persona está muerta. Perdón, está viva, ¿no? Si se ponía morado, es que está viva. Si no se pone morado, está muerto. Entonces, digamos, los criterios que se empleaban eran muy empíricos, no eran nada científico. Entonces, esta persona en 1848 recién da la hipótesis de que una persona puede fallecer si es que el corazón no está latiendo, ¿no? Entonces, a causa de esa investigación, en 1848 gana ese premio, ¿no? Y bueno, se hizo famoso y el tiempo que se esperaba era 2 minutos, ¿no? Entonces, si por 2 minutos no hay latidos, ese paciente o esa persona está muerta. De ahí empezaron a avanzar digamos, la ciencia, la tecnología, y se crearon pues los primeros pulmones de acero. Y esto era para justamente evitar que la persona deje de respirar, ¿no? Si nos damos cuenta, la primera indicación o la primera hipótesis era que si la persona no respiraba, estaba muerta. Entonces empezaron a tener ciertos mecanismos, a construir ciertas instrumentación para que se preserve el proceso de respiración, ¿no? Por ese motivo se creó pues, el primer pulmón de acero en 1928. Y en 1933, ya, evolucionó, digamos, esto, y se creó el primer prototipo de una máquina anestésica, ¿no? Entonces, eso generaba, pues, ventilación positiva a la persona y se podía hacer los procedimientos, ¿no? Pero empezó a evolucionar. Querían preservar la función respiratoria. Y ahí es donde se genera, pues, una crisis conceptual, ¿no? Entonces, las personas ahí se daban cuenta que estaban haciendo todo lo posible para preservar la función respiratoria, la función circulatoria, pero se daban cuenta que muchos de esos pacientes, la función cerebral ya estaba abolida o estaba interrumpida. Entonces, ahí hubo un tipo de incógnita, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces, ¿cómo, si esta persona ya no tiene ningún tipo de respuesta cerebral? Entonces ahí empezaron a preguntarse si esa persona también seguía considerándose pues viva o no. Y en 1957, estos fisiólogos, Moyar o Bouillon, introdujeron por primera vez el término de coma irreversible, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque justamente estos tenían 23 pacientes que tenían un soporte ventilatorio, estaban respirando, pero habían perdido la respuesta nerviosa y se daban cuenta que tampoco tenían reflejos de tallo cerebral, ¿no? Y aparte de eso, el encefalograma también ya era plano. Entonces, ellos tenían una persona que tenían el corazón latiendo, que entre comillas respiraba, pero no tenía función cerebral, ¿no? Entonces, ahí generó pues estos términos y hicieron un reporte a la Universidad de Harvard, en la Escuela de Medicina, y empezaron a mencionar por primera vez en 1968 el término de coma irreversible, ¿no? Entonces, desde aquí, desde 1968, recién se habla el concepto de muerte cerebral. ¿Ves? Entonces, ¿cómo ha evolucionado la muerte hasta recién la década de los 70, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que este término es, entre comillas, pues reciente. ¿Y qué criterio se utilizaba en este informe? Había uno que era la falta total de respuesta, no había estímulos, por más que se estimulaba físicamente, no había ningún tipo de respuesta. Había ausencia de reflejos, había obviamente el apnea, ya no podían
tener respiración, pero obviamente ellos estaban conectados pues, a un soporte ventilatorio mecánico, ¿no? Y el electrocefalograma estaba pues signos, señales planas, ¿no? No había una actividad eléctrica, no se registraba ese tipo de actividad. Entonces, con estos pilares, con estos criterios, ya se empezaban a hablar acerca de muerte encefálica. Y este estudio fue fundamentado, fue apoyado y hubo un soporte mucho más grande cuando se inventó el primer tomógrafo, ¿no? El primer tomógrafo fue desarrollado en 1971 y con esto se consolidó principalmente la etiología cerebral como causa de una muerte también, ¿no? Entonces, mire, ¿ve? Hasta 1970, hace poco que recién estamos hablando de estos temas, y esto evolucionó obviamente pues a un informe, ¿no? Entonces, digamos, una comisión en Estados Unidos que se llama la Comisión Presidencial, a partir de ese momento estableció y consideró la muerte encefálica como el cese irreversible de toda la función cerebral, incluido el tronco encefálico, ¿no? Entonces, no solamente, pues dentro de la anatomía, no solamente era el cerebro, sino también era el tronco. Por eso el término correcto para nosotros poder mencionar esta entidad clínica tiene que ser muerte encefálica, ¿no? Entonces, si ustedes escuchan a un colega que llame muerte cerebral, hay que mencionarle que en 1981 ya ese término ya dejó de ser cerebral, sino ya es encefálica, porque es un concepto global. Entonces, actualmente la definición de muerte encefálica, ¿qué es? ¿No? Se define, dice, con la pérdida completa, irreversible, y esto es muy, muy importante que ustedes lo sepan, y definitiva de todas las funciones del encéfalo, ¿no? Incluyendo los hemisferios cerebrales y el tronco encefálico. Esta condición equivale legalmente y clínicamente a la persona muerta. Entonces, nosotros vamos a tener muchas veces en las unidades críticas, tanto como UCI, emergencia, shock trauma, si una persona ha tenido una anoxia catastrófica a nivel cerebral y está conectado a un ventilador mecánico y su corazoncito está latiendo, pero no tiene reflejos, y con las demás pruebas que más adelante vamos a ver, es compatible con muerte encefálica, esa persona ha fallecido y así hay que tratarlo. Es una persona que ha fallecido y éticamente a este tipo de casos se puede desconectar. Eso actualmente hay una mucha controversia porque todavía los colegas todavía tienen esa sensación de que esa persona todavía está viva. Muchas veces yo he hablado con varios neurólogos, intensivistas antiguos y te dicen, no, yo no voy a desconectar porque todavía su corazón está latiendo, pero éticamente y legalmente esa persona ya ha muerto y más bien no es ético prolongar el duelo de una familia, ¿no? Entonces, si yo veo que una persona ya ha fallecido, bajo criterios neurológicos, la idea es desconectar, ¿no? Y esto se sustenta, obviamente, nosotros tenemos una ley, que es la 28189, que es la Ley General de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos. En el artículo 4, justamente se considera muerte encefálica al cese definitivo e irreversible de todas las funciones cerebrales y del tronco, ¿no? ¿Y esto cómo se constata? Mediante el acta de muerte encefálica, ¿ya? El acta de muerte encefálica es el documento por el cual yo estoy certificando que esta persona ya ha fallecido. Es una acta similar al acta de difusión, ya, esta es una acta de muerte encefálica. ¿Y quiénes consignan esta acta? Como es un tema sensible, se tiene que firmar con 3 personas, 3 colegas, 3 médicos, ¿no? Número 1, el neurocirujano, ya que ha hecho la evaluación neurológica, el médico tratante, que es la persona que está pie a pie en estos casos, puede ser el intensivista, el emergenciólogo, el uciólogo, el médico general inclusive, ¿ya? Y va a validar el acta el director o el representante. En este caso, si en un hospital es de noche o días feriados, el jefe de guardia, ¿no? Entonces, las 3 personas certifican y dan el valor que esa persona ha fallecido, ¿no?
Y nuestra normativa peruana, ¿qué es lo que establece para muerte cefálica? ¿Qué criterios menciona, no? Número uno, y muy importante, es la existencia de una causa irreversible de daño cerebral, el coma reactivo, ¿ya? La ausencia de reflejos y el apnea, ¿ya? Entonces, principalmente hay que tener esas cuatro características, ¿no? Las reglas de oro para el diagnóstico de muerte cefálica, ya hemos dicho, tener una causa conocida, un daño catastrófico irreversible, ¿ya? Y hay que tener evitar los distractores que puedan simular pues una muerte, ¿no? Por ejemplo, la hipotermia o la hipotensión, ¿ya? Entonces, la idea es tratar de tener ciertos requisitos para que pueda, pues, ver, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos ver aquí unas tomografías de lesiones que, si bien es cierto, podrían estar, pues, inclusive dentro del tallo cerebral, pero no son catastróficas, ¿no? Acá hay ciertas hemorragias, si nos damos cuenta, la línea media se preserva, no hay un edema generalizado, el volumen tal vez es menos de 4 centímetros, entonces esto no es catastrófico, ¿no? ¿Cómo es catastrófico? Estas imágenes, mírame, es un sangrado muy grande, vemos edema generalizado en todas las tomografías, esto sí es una causa conocida, ¿no? Entonces esta es una causa objetivable para ver si tiene pues muerte encefálica. ¿Ya? Dentro de la fisiopatología de la muerte cerebral, este es un cuadro muy resumido. La lesión estructural puede ser supratentorial, infratentorial o generalizada. Esta, la que me va a llevar después, es un edema generalizado de todo el parénquima encefálico, va a incrementarse por ende la presión intracraneal y el nivel de la presión de perfusión encefálica muchas veces va a disminuir. Y eso lo que va a generar, pues, es un paro circulatorio intracraneal. Va a haber un infarto encefálico total, va a haber una isquemia del encéfalo y eso va a llevar, pues, a la muerte encefálica, ¿no? Entonces, hay que recordar todos estos términos, esta secuencia, porque es muy importante. Eh, ¿Ya? Hay que evitar ciertos distractores, ¿no? Cuando un neurocrítico llega a una sala de urgencias, lo primero es la neuroprotección a la persona para que no pelee con el ventilador mecánico, se le ceda. Entonces, para yo valorar neurológicamente, una persona tiene que estar sin pseudoanalgesia. ¿Y cuánto tiempo yo tengo que esperar? 5 vidas medias del medicamento que estoy utilizando para sedar. ¿Ya? Entonces, la idea es retirar la sedación, esperar el tiempo de la vida media. Por ejemplo, acá los más frecuentes, el midazolam, la vida media, por ejemplo, el midazolam, que es lo más frecuente que se utiliza en las UCIs o emergencia, es aproximadamente 2 horas y media, ¿no? 5 vidas medias de 2 horas y media ya son más de 10 horas, ¿no? Casi 12 horas aproximadamente yo tengo que esperar de haber retirado el midazolam, ¿no? Y así con los demás fármacos y relajantes musculares, ¿no? Y yo, una vez que ya quiero valorar si esta persona tiene signos de muerte encefálica, ya ha retirado ya la pseudoanalgesia, el siguiente paso es hacer la exploración física, la exploración clínica. Y es lo que nosotros ya conocemos, ¿no? Obviamente a la persona vamos a tener que estimularlo físicamente, ya, número uno hay que llamarle pues con voz alta, ¿no? Muchas veces hay que tocarle, hacer pues un estímulo físico para que pueda haber algún tipo de cambio o movimiento. Se le genera dolor en puntos de gatillo, una de ellas es la articulación temporomandibular, y lo más conocido pues es en el lecho unguial de los dedos, ¿no? Yo presiono ahí y generalmente me va a causar un dolor intenso. La persona que está viva,
obviamente va a tener respuestas motoras, va a tratar de retirar la mano, ¿no? En este caso, pero va a haber algún tipo de estímulo, algún tipo de reacción física, algún tipo de reacción motora. En la persona que está muerta, obviamente no va a haber ningún tipo de respuesta dolorosa. También se va a estimular lo que son las narinas, ¿no? Para ver si hay algún tipo de reflejo. Uno de ellos es el reflejo tusígeno, ¿no? Que es el último reflejo en abolirse, ¿no? Y para conocimiento, el primer reflejo que nos va a indicar que una persona ya está muerta, el primero es el reflejo pupilar, ¿no? Cuando las pupilas ya se encuentran, digamos, en 4, es ahí donde yo puedo ya indicarme que esa persona puede ya estar teniendo pues ya un criterio de muerte encefálica, ¿no? Entonces, si yo veo que las pupilas están muy grandes, están muy dilatadas, esa persona ya es necesario hacer todo el protocolo, iniciar todo el protocolo de diagnóstico de muerte encefálica, ¿no? Entonces, el último reflejo en irse es el reflejo tusígeno. ¿Ya? Entonces aquí hacemos una valoración de todos los reflejos, el fotomotor, el corneal, el óculo cefálico, el óculo vestibular, el nauseoso y por último el tusígeno. ¿Ya? Y es muy importante que todos los pares craneales tienen que ser explorados. Es fundamental que sea de manera sistémica, completa y rigurosa. Si yo quiero hacer un buen diagnóstico de muerte encefálica, tengo que hacer pues tengo que hacer una exploración metódica, tengo que hacer una exploración ordenada y sobre todo rigurosa. Entonces, el primer paso era conocer el daño estructural, ¿ya? El segundo era ver si ya no tenía reflejos y obviamente para hacer una valoración hay que retirar la sedación. Y el segundo paso es ver si esa persona respira por su cuenta o no. Y nosotros, ¿cómo hacemos? Utilizamos el test de apnea. El test de apnea es un procedimiento por el cual yo voy a comprobar que los niveles de CO2 se van a incrementar. ¿Por qué motivo? Porque esa persona no está respirando. Cuando una persona respira, ese CO2 va a barrerse, pero como no respira, ese CO2 va a incrementarse, ¿ya? Y para eso nosotros utilizamos pues los AGAs. El test de apnea, sí o sí yo tengo que tener un AGA, un examen para hacer los gases arteriales, ¿no? Para yo ver cómo está el pH, cómo está el PO2, el POCO2, y yo tengo que valorar. ¿En cuánto tiempo se hace, cuánto tiempo dura este test? 10 minutos, ¿ya? Pero obviamente hay prerequisitos, ¿no? La persona tiene que estar, pues, hemodinámicamente estable, la temperatura tiene que estar más de 36 grados, y obviamente, pues, no debe estar con restos de la sedación, ¿no? Y a esto luego vamos a ver. Por ejemplo, las personas que puedan ver un AGA, no sé si ustedes tendrán un poco de práctica. Lo que me importa principalmente en este caso es el PCO2, ¿ya? Cada intervalo de AGA tiene que ser entre 10 minutos. Por ejemplo, en el AGA del lado izquierdo ha iniciado con un PCO2 de 41. Lo normal tiene que ser pues de 35 hasta 40, ¿no? Entonces yo tengo que esperar ese PCO2, ¿no? Lo mínimo que debo esperar que sea 34, ¿no? ¿41 está dentro de lo normal? Sí, ¿ya? A cabo de los 10 minutos, ese valor de 41 ha subido, en este caso, a 69, ha subido más de 20 unidades. Eso quiere decir que esta persona sí ha retenido bastante CO2 y por lo tanto está muerto, ¿ya? Entonces, nosotros vemos pues aquí que este examen es compatible con muerte encefálica, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, la temperatura, 37 grados está muy bien, no está en hipotermia, entonces sí se puede dar. El FiO2 debe ser 100% perfecto.
La saturación de oxígeno, el PO2, debe ser más de 200, acá tenemos 266, está perfecto. Entonces, el primer AGA cumple todos los criterios para poder hacerlo, ¿no? Entonces, el segundo AGA, después de los 10 minutos, obviamente por la hipoxia, va a descender el pH, ya se genera una acidosis, o perdón, una acidemia. El PCO2 va a incrementarse más de 20 unidades, casi 70, está muy bien, ¿ya? Y obviamente, pues, el PO2 va a estar bajando, ¿no? Entonces, esta es una prueba de que el test de apnea ha sido positivo, ha sido compatible para muerte encefálica. Este es otro AGA, ¿ya? Y son AGAs de este año, ¿eh? Del 19 de mayo. Por ejemplo, bien marcadito, el PCO2 ha iniciado en el límite inferior que se requiere, ¿no? En 34. Y el PCO2 final, 62. Más de 20 unidades, más de 20 unidades. Entonces, esto también es compatible con muerte encefálica. Nos fijamos la temperatura, 37 está muy bien, no está en hipotermia. El FiO2 está en 100, perfecto. La saturación de oxígeno en 1 está, por ejemplo, abajo está 98.8. Debería iniciar en 200. Entonces, aquí hay una observación, ¿no? Esto ya está en duda. Y por último, acá hay otro test de apnea. Han iniciado en 24. El primer test es del lado derecho y el segundo test es del lado izquierdo. El primer test han iniciado en 24 y lo ideal es que empiecen en 34. Entonces, esto no está en normocapnia. Entonces, este test está inválido, ¿ya? Porque hay ciertas condiciones que pueden generar pues un falso positivo, ¿no? Entonces, como este es un tema muy sensible, la persona tiene que conocer, o el médico tiene que conocer justamente la interpretación de estos exámenes, ¿no? Entonces, el test de apnea, cuando es una persona adulta, por lo menos necesitamos que sea un examen clínico, un test de apnea, con eso es suficiente. Pero la cosa cambia cuando ya son niños o infantes, ¿no? Cuando es un infante, por lo menos necesitamos 2 exámenes y 2 personas, 2 colegas tienen que realizarlo. El periodo de tiempo generalmente son 12 horas, ¿no? Entonces es un poco más exquisito. ¿Por qué? Porque la fisiología del niño es distinta a la de adulto, ¿no? Ellos pueden retener con mayor facilidad más el CO2, ¿no? Entonces, en ellos, 2 examinaciones. En la persona adulta, una sola vez, y en los niños, en pacientes pediátricos, 2 veces. Pero hay confusores, ¿no? Como les había mencionado, y generalmente son los extremos. Hay que regular lo que es el estado ácido-básido del cuerpo. Tanto la hiponatremia, la hipernatremia van a generar pues confusión, también va con la hiperglucemia y la hipoglicemia, el amonio también cuando es muy elevado también genera cierta confusión y alteraciones severas del pH, ¿no? Bueno, esto es ya para que ustedes puedan meditar. El test de apnea podría hacerse delante de la familia, pero lo más recomendable es que, que no, ¿no? Entonces, hemos tenido un caso en provincia, en el sur del país, donde que el médico le gustaba hacer este tipo de exámenes delante de la familia. Obviamente, para el diagnóstico de muerte cefálica, para que la familia pueda estar convencida de que está muerto, sí es favorable, pero va a depender mucho de la condición cultural de la familia, ¿no? Muchas veces es un poco cruenta. Entonces, la idea es que no sea delante de la familia, ¿no? Pero hay algunas literaturas que mencionan que sí, ¿no? Que sí podría, pero personalmente yo recomiendo de que no. ¿Por qué? Porque la familia obviamente está en todo su duelo y al ver que le están metiendo agujitas para sacarle un poco de sangre, ellos lo malinterpretan como un sufrimiento. Y justamente para hacer el test de apnea me había olvidado es que a la persona se le tiene que
quitar, o bueno, el tórax tiene que estar completamente visible, la parte del pecho tiene que estar completamente visible, justamente para yo ver si esta persona puede estar respirando o no. Como va a estar en apnea, ustedes saben que un estímulo para que esa persona respire es el incremento del CO2. El incremento del CO2 hace que la persona quiera a tener respiración, ¿no? En una persona que ha muerto, ese estímulo va a estar abolido, no va a haber. Pero hay que tener bastante cuidado que el latido cardíaco, por el uso de inotrópicos, que pueden estar muy, muy fuerte, puede generar pues, ciertos movimientos en la pared torácica y nos puede confundir de que la persona está respirando, ¿no? Entonces hay que tener una visión, hay que discriminar muy bien este punto, ¿no? Obviamente, hay que tener en cuenta que hay personas que pueden tener reflejos espinales, ¿ya? El reflejo espinal, como ustedes ya conocen, pues eso no tiene nada que ver con el cerebro, ¿no? Es un arco reflejo que va a la médula, entonces, y puede confundir a la persona, ¿no? Una persona puede generar algún tipo de estímulo y puede haber, pues, algún tipo de movimiento, pero no es justamente del cerebro, sino es un reflejo espinal, ¿no? Por ejemplo, este es Voilà. el signo de Lázaro, ¿no? Eso. ¿Ves? Han hecho eso. Esa persona está muerta. ¿Ya? La diferencia de un signo, digamos, un reflejo a un estímulo espinal es que es repetible. ¿Ya? Voilà. Entonces hay que tener bastante, bastante cuidadito con estos Eso. tipos de casos. Y una recomendación muy clara, dicen, cuando uno no está o no tiene, como se llama, no es claro si es un reflejo o no, entonces la idea es que una persona que tiene mucha más pericia pueda venir y apoyar. Muchas veces aquí es el problema, el ego del médico. No sé en qué momento el médico puede ser más su ego que su nivel de querer aprender y humildad, ¿no? Obviamente en la UNEVAL eso no pasa, todos los médicos son muy ávidos y sabios de aprender de otros, pero si es que yo no tengo la certeza de que si es un movimiento espinal o es un reflejo, si yo estoy en duda, tengo que llamar siempre a otra persona, a otro colega que es mucho más experimentado en eso. Por el tipo de cinética puede haber pues lesiones a nivel del tronco, ¿no? Lesiones cervicales. Y como habíamos mencionado, el reflejo de la tos es el último en irse. Muchas veces cuando hay un daño a nivel del nervio frénico, ese reflejo puede estar abolido. Entonces hay que tener cuidado. Y cuando hay algún tipo de confusión, recién ahí pasamos a las pruebas complementarias, ¿ya? Hasta aquí el diagnóstico de muerte encefálica es clínico, netamente clínico. Y si ustedes ven a alguien que le dice que, doctor, yo necesito algún examen súper especializado para declarar muerto, no. El diagnóstico es clínico y ustedes tienen que conocerlo. Pero sí hay ciertas condiciones por el cual yo no voy a necesitar pues algún tipo de prueba instrumentada, ¿ya? Por ejemplo, cuando una persona está inestable, ¿no? Cuando no puedo realizar el test de apnea, ahí voy a utilizar las pruebas instrumentadas. Y justamente, ¿en qué momento yo voy a detener la prueba de apnea? Número uno, cuando hay esfuerzo respiratorio, ¿no? Entonces, retiramos del ventilador por unos minutos, obviamente una preoxigenación, pero a pesar de que, bueno, al cierto tiempo esa persona muestra algún tipo de esfuerzo ventilatorio, obviamente esta persona todavía está viva, ¿no? Por este procedimiento, la presión arterial puede bajar, ¿ya? Si está menos de 80, hay que suspender. Si la saturación cae a menos de 85, hay que suspender. ¿Por qué? Porque ya va a haber pues lesión a nivel tisular, ¿no? Entonces la idea es que tengamos en cuenta estos criterios. Otro más fino, ¿no? Entonces, si la presión es menor a 100, obviamente pues hay que suspender. Si la persona empieza a tener algún tipo de arritmia o fibrilación, y eso puede generar pues una inestabilidad hemodinámica, ¿no? Entonces, y esta es una arritmia más complicada. La saturación arterial
vemos que cae menos de 85, obviamente hay que suspender. Y en lactantes hay que tener bastante cuidado, ¿no? Inclusive la frecuencia cardíaca puede bajar menos de 60, en estos ya hay que tener bastante cuidado. ¿Y qué pruebas auxiliares se podrían hacer si es que se requiriera? De todos, el que es más fácil, el que todo centro puede realizarlo, es el Doppler transcraneal, ¿no? ¿Se puede hacer una angiografía cerebral? Sí. ¿Se puede utilizar, por ejemplo, una tomografía con emisión de positrones? Sí. ¿Un electroencefalograma? Sí. Pero de todos ellos, el Doppler transcranial es el que es de más fácil, es el menos invasivo, es el que, digamos, cualquier médico intensivista puede hacerlo, ¿no? Pero obviamente, pues sí necesita un poco de capacitación, ¿no? Y ya hemos visto que estas pruebas instrumentales solamente se deben utilizar en ciertos casos. ¿En qué casos? Cuando yo no pueda realizar el test de apnea, ¿ya? Para todo, la prueba clínica es fundamental para yo poder diagnosticar muerte encefálica. Entonces, acá viene la duda, ¿no? La encrucijada. Tengo un paciente que tiene latido, está conectado al ventilador mecánico, pero la función neurológica está abolida, está en muerte encefálica. A mí solamente me enseñaron dos caminos. La primera es que yo hago todo lo posible para que esa persona pueda restablecerse, pero si no se restablece, lamentablemente va a fallecer, ¿ya? Eso era antiguamente, pues, los dos caminos, ¿no? Era vivir o morir, solamente esos dos. Pero actualmente, justamente con esos criterios de muerte encefálica, hay que cambiar el paradigma que nosotros tenemos. Si yo ya veo que esta persona ha evolucionado lamentablemente mal, que ya una opción terapéutica ya no puede haber nada, entonces de neuroprotección tenemos que pasar a organoprotección. ¿Por qué motivo? Porque justamente acá ya viene el otro camino. Y el camino es la donación de órganos. Todo esto es justamente para que otras personas puedan tener, pues, otra oportunidad de vida. Si es que yo ya he diagnosticado muerte, entonces es responsabilidad del médico decirle a la familia sobre el diagnóstico y de manera clara, con las palabras adecuadas, que esa persona ha fallecido, ¿no? Y hay que tratarlo así. Toda persona tiene derecho a fallecer con el diagnóstico establecido y la muerte encefálica no constituye una excepción. Si yo tengo la sospecha de que esa persona puede tener muerte encefálica, hay que diagnosticarlo, ¿ya? Pero lamentablemente, ¿qué es lo que está pasando? Es que si yo veo que ya no tiene una opción terapéutica, simplemente los dejo a que hagan paro cardíaco y se pierden. En el camino, lamentablemente, muchas personas que tienen este tipo de lesión, que son compatibles a muerte encefálica, porque simplemente no conozco que pueda haber una opción más acerca en esto, simplemente le bajan los parámetros y la persona hace paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, esa persona ya no va a tener, pues, una oportunidad de, número uno, de ser diagnosticado de muerte encefálica y la opción de poder llegar a ser donante de órganos. Por ejemplo, esta es una evolución de uno de nuestros colegas. Está muy bien toda su descripción y en la parte de sistema nervioso, en la última parte, ¿qué es lo que menciona? Paciente bajo pseudoanalgesia, pupilas midriáticas. Cuando dice pupilas midriáticas, inmediatamente yo ya estoy pensando muerte encefálica. Pupilas midriáticas A reactivas a la luz, 4 milímetros. Entonces esta persona, ya, el primer signo de muerte encefálica ya la tiene. Reflejo corneal negativo, en este caso, ya, reflejos ausentes. Y lo que pone, ¿no? Paciente con muerte cerebral, ya lo ha diagnosticado. Pero acá se contradice, pronóstico reservado.
El pronóstico ya no es reservado. En este caso, el pronóstico ya es fatal, ya está muerto, ese paciente ya está muerto, ¿no? Entonces, todavía nos cuesta a nosotros, al personal médico, hablar con los términos que se tiene que hablar, ¿no? Y cuando informamos a la familia que su familiar ha fallecido, muchas veces utilizamos términos como, por ejemplo, está grave, está muy, 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 muy grave. Entonces la familia no entiende que ya está muerto, ya no hay nada que hacer. Y lo que hacemos es, lamentablemente, jugar con la esperanza de la familia. Ahí es donde que empieza muchas veces la agonía de la familia, ¿no? Porque está en incertidumbre, no saben si va a estar, si va a vivir, se va a recuperar o no, ¿no? Entonces, el médico tiene la función y tiene la obligación de ser claro y contundente cuando habla a la familia. La organoprotección en el donante con muerte encefálica exige el mismo rigor científico. Esto es lo que estaba mencionando, ¿no? Toda persona tiene pues el derecho, o todo médico tiene que tener que la organoprotección es el siguiente paso. Si ya no hay nada que hacer para proteger la vida, si ya todos los esfuerzos terapéuticos se han agotado y esa persona lamentablemente ya tiene muerte encefálica, no hay que bajarle el dedo, no hay que bajar los parámetros, sino ya pensar que esta persona puede ser pues un donante de órganos, ¿no? El cese irreversible de la función cerebral marca el fin de una vida, pero activa de inmediato el deber ético y clínico de preservar la viabilidad sistémica, el paso definitivo de la neuroprotección a la organoprotección. Y eso es algo que yo deseo que el médico de la, digamos, en este caso de la UNEVAL, entienda. Si ya no hay neuroprotección, si ya no hay nada que hacer con el cerebro, por lo menos hay que dar la opción de que a la organoprotección, ¿no? Para que pueda llegar a ser pues un donante, ¿no? Me gustaría mostrarles pues unas estadísticas un poco tristes. Lamentablemente, actualmente tenemos 17 donantes en lo que va del año. El año pasado hemos cerrado con 54. La negativa estamos en 78%, hay mucho que trabajar ahí. ¿Dónde se encuentran principalmente las personas, los neurocríticos? En emergencia, en UCI, ¿ya? Ahí está casi más, está en la concentración de los posibles donantes. Entonces, de esta promoción, los que van a hacer de emergencia, los que van a hacer UCI o neurología, entonces sí o sí van a tener pues en cuenta, o van a tener en cuenta que van a haber este tipo de pacientes, ¿no? Y si nos damos cuenta, en la cuarta columna, la pérdida es casi el 17% de todas las personas. Y no debería haber pérdidas. No debería haber pérdidas. La pérdida quiere decir que la persona ha estado con signos de muerte, pero no le han dado el soporte adecuado. ¿Ya? Entonces, ese número, pues, en un hospital que tiene muy pocos donantes, lamentablemente es muy bajo. Esta es una lista de todos los hospitales que actualmente aquí en Lima y en provincia están teniendo donantes. Actualmente tenemos 17 donantes nada más. ¿Ya? El año pasado tuvimos, o el anteaño pasado, tuvimos en Huánuco y Tingo María. Esperemos que este año también se repita. Y bueno, ¿no? Son objetivos para poder, pues, hacer el tratamiento o el mantenimiento de un potencial donante, ¿no? Esto no es adecuado. Y bueno, para ya estar concluyendo la ponencia, podemos decir, pues, que la muerte no ha evolucionado, ¿no? Lo que ha evolucionado es nuestra manera de definirla. Ya hemos visto cómo eran en los tiempos primitivos y hace poco que recién estamos integrando, estamos aceptando pues que hay otro tipo de muerte, ¿no? Que es la muerte bajo criterios neurológicos, ¿no? Y bueno, a mí me gusta siempre despedirme con esta frase, ¿no? Cada vez que hago una presentación de estos temas, es que la donación de órganos pues es la prueba palpable de que sí existe vida después de la muerte, ¿no? Y no sé de cuántos de acá de los futuros colegas puedan tener pues un concepto acerca de la donación, ¿no?
Esto es justamente la niña que está al frente, la que está agarrando un diploma. Esa niña tiene una segunda oportunidad de vida. ¿Por qué? Porque ha recibido parte de un hígado. Los padres están atrás con un yoke, está la mami, la hermana, pero esa niña, que puede ser la hermana, puede ser la hija de uno de los que están acá, mira, va a tener una segunda oportunidad de vida. ¿Quién sabe? Inclusive podría llegar a ser pues médico, qué sé yo, ¿no? Nuestro personal, tenemos personas que han recibido un trasplante y ya tienen inclusive más de 25 años, ¿no? Nuestro receptor de un trasplante, el más longevo, tiene casi 30 años de ser trasplantado y todavía está bien, ¿no? Entonces, eh, y justamente el día de mañana, y coincidentemente, mañana 23 de mayo, es el Día Nacional del Donante de Órganos. Y justamente es un día para poder conmemorar a todas esas personas que decidieron llegar a ser pues donantes, ¿no? Y la familia obviamente que han respetado esa voluntad, ¿no? Bueno, más bien gracias por la atención brindada. No sé si habrá algún tipo de preguntas. Claro, doctor. Muchas gracias por la ponencia. Ahora invitamos a nuestros compañeros a formular sus preguntas. Con confianza, chicos, por favor. A ver, vamos a ver. La asistencia. Hoy pura asistencia nada más. Han venido por la asistencia, creo. Acá, de Ruth Beteta Celis. Dice, buenas noches, doctor. ¿La definición y los criterios de diagnóstico de muerte encefálica son universales o varían? Sí. En algunos lugares, inclusive, todavía siguen utilizando el término de muerte cerebral y no consideran a lo que es la abolición del tallo cerebral. Pero para nuestra legislación es muy importante que todo, tanto el cerebro como el tallo, estén abolidas la función, ¿no? Entonces, en otros sistemas sí puede haber, pero acá en el Perú es completo, es encefálico, ¿no? Catherine Keila dice, ¿puede existir alguna forma de conciencia residual durante la muerte encefálica? No, no hay una, es más que todo creo que es argumentos, ¿no? Más que todo para algún tipo de película, ¿no? Yo he escuchado y he visto y me han consultado bastante, donde que me decían, doctor, si es que, por ejemplo, me, me trasplanta un órgano de una persona que ha sido, digamos, violenta, ¿yo voy a ser violento? No. ¿Ya? Obviamente las actitudes no se van no van a pasar, pues, digamos, por el trasplante de órgano, ¿no? Es algo que se lleva, pues, en la parte psicológica de cada uno, ¿no? Ajá, muy bien, no sé si hay otras preguntas. Buenas Doctor, noches, doctor. Lourdes, Sí, doctor. Le quería hacer una consulta. muy bien. Eh, ¿Por qué el corazón puede seguir latiendo durante un tiempo si el encéfalo ya no está funcionando? Excelente pregunta. Muy bien, doctora. Número uno, ustedes saben que el corazón tiene una propia inervación, ¿cierto? ¿Ya? Ellos tienen sus fibras, tienen una circulación, digamos, propia. Obviamente hacer una comparación en lo que pasa cuando a una ave, en este caso un pollito, una gallinita, le cortamos la cabeza, hacerlo en comparación con un humano es un poco absurdo, pero es casi similar, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión catastrófica a nivel nervioso, muchas veces está preservado la función cardíaca. Y en las personas con muerte encefálica, normal, pueden estar inclusive 2, 3 días con el corazón, digamos, a buen ritmo, ¿no? Obviamente va a depender mucho del estado físico que esa persona va a tener.
Entre más complicado, entre más enfermedades concomitantes pueda tener, ese corazoncito puede hacer paro. Cuando una persona ya está con muerte encefálica, hay un tiempo en el cual los órganos todavía pueden preservarse, pero cuando ya hay una muerte encefálica empiezan a ya haber todos los fenómenos cadavéricos, hay una inestabilidad hemodinámica terrible, terrible, y obviamente por eso hay que hacer pues un manejo adecuado, ¿no? Generalmente un muerto, como ya no hay ningún tipo de respuesta cerebral, ya no hay nada quien esté controlando los mecanismos fisiopatológicos para mantener la hemodinamia, ellos tienen pues hipotensiones, ¿no? Entonces, el trabajo del luciólogo, del emergenciólogo o el médico que esté en área crítica es justamente hacer que ese muertito, digamos, siga calientito, ¿no? Suena un poco crudo, pero esa es la función, ¿no? Hasta darle chances si la familia puede llegar a aceptar, pues, la donación de órganos, ¿no? Gracias, Lourdes. Compañera Shin, ¿puede hacer su pregunta, por favor? Gracias. Doctor, buenas noches. Acerca de la plasticidad cerebral en caso de los niños, nos comentaba incluso en la prueba de la apnea que debería ser 2 veces para poder determinar la muerte cerebral en pediátricos. ¿Qué otros criterios neurológicos deberían ser más exhaustivos para dar dicha determinación de muerte en pediátricos debido a que todavía gozan, ¿no?, de plasticidad cerebral? Sí, en niños es mucho más, digamos, más exigente el diagnóstico, ¿no? Muchos de los niños tienen una condición llamada hipoxia, es una encefalopatía hipóxica isquémica. En ellos, lo que genera es que puede generar este tipo de cuadros y nos puede confundir bastante. Por eso, en estos hay que hacer una evaluación después de 12 horas y tiene que hacer una evaluación con 2 médicos distintos. Por ejemplo, ¿no? Si yo inicio ahorita, le hago el test de apnea, me sale compatible con muerte encefálica. Tengo que esperar 12 horas y tiene que venir otro médico para repetir la prueba. Si ambos salen compatible con muerte, recién se puede hacer la certificación. Pero si en uno de ellos sale negativo, entonces se tiene que hacer el tiempo, se tiene que esperar un poco más, ¿no? Entonces, en los niños hay que tener bastante cuidado para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Muy buena pregunta, doctora. Doctor, tenemos otra pregunta en el chat de la compañera Jara. Dice, ¿qué relación existe entre muerte encefálica y donación de órganos? Hay una relación muy estrecha. Es el paso previo y es el único, la única condición para que una persona pueda llegar a ser donante. Solo así. Por ese motivo es muy importante hacer la detección de la muerte encefálica en las unidades críticas, ¿no? Entonces, para las personas que nos dedicamos justamente a este tipo de procedimiento de lo que es el trasplante de órganos, para nosotros es muy importante que se logre diagnosticar de manera adecuada y oportuna y precoz la muerte encefálica, ¿no? Eso nos va a dar chance a poder consultar a la familia si esa familia llega a querer ser pues donante. Entonces, hay una relación muy estrecha. Qué linda pregunta. Doctor, buenas noches. Quisiera hacer una pregunta. Okay. Sí, doctor Terán, ¿cómo está? Doctor, yo una vez vi un caso acá en el Hospital Valdizán de un paciente que había sufrido pues un intento de suicidio ingiriendo carbamato, si no me equivoco. La cosa es que ese paciente al final se aspiró, hizo paro y demoraron en sacarlo del paro. Tenía creo 19 años. Ingresó a UCI y ya pues básicamente al cuestión de unos días ya le diagnosticaron de muerte encefálica. Mi pregunta era, en este caso, pues cuando una persona sufre envenenamientos de cualquier tipo, bueno, no sé si es que haya sustancias más específicas, ¿es, es candidato a donar órganos o tal vez puede ir a ciertos órganos o no sé, pues porque de todas maneras pues es un tóxico, ¿no? Claro. Perfecto. Hay muchas sustancias. Hay que entender que la donación de órganos tiene varias etapas y
yo tengo que procurar que el órgano que va a ser trasplantado tiene que ser óptimo, tiene que ser lo más óptimo posible para que la persona, quien lo va a recibir, pueda tener pues puede mejorar su calidad de vida, ¿no? Una segunda oportunidad de vida. Si en caso la causa de la muerte ha sido por algún tipo de tóxico, hay que ver si ha lesionado pues ciertos órganos. En estos casos, la intoxicación por carbamatos tiene un daño hepatotóxico terrible, terrible, terrible. Muy probablemente cardíaco también. De todos los órganos, el que mejor responde y el que obviamente es el único que muchas veces aguanta todo, como se diría, es el riñón. Los riñoncitos tienen una capacidad de poder soportar, pero tremendamente, ¿no? Y sí, se pueden rescatar los riñones, se pueden rescatar las córneas. No solamente una persona puede ser donante de órganos, sino también de tejidos. Se puede rescatar córneas, se puede rescatar piel y más adelante inclusive pues hasta tejido osteotendinoso, ¿no? Entonces, sí, hay que pasar por un periodo de validación, es una etapa muy, muy importante, muy exhaustiva, y obviamente pues todos pueden ser candidatos, ¿no? Gracias, Doctor, doctor. tenemos otra pregunta en el chat del compañero Campos González. Dice, buenas noches, doctor. Excelente ponencia. ¿Existe alguna edad límite para la donación de órganos en caso de donantes cadavéricos? Perfecto. Hay una frase en Procura que nosotros decimos, nunca eres lo suficientemente joven ni viejo para llegar a ser donante. Todos podemos ser donantes. El año pasado, en el 2025, nuestro donante más longevo era una persona de 75 años. Obviamente, pasó todos los exámenes habidos por haber, pero su condición física era muy buena, ¿ya? Entonces, en él, los órganos que fueron, digamos, ablacionados y trasplantados fueron los riñoncitos. El resto, obviamente, ya no había, pero sí, a los 75 años salvó a 2 vidas. Y nuestro paciente más prematuro fue un niño de 4 años, el año pasado, pero históricamente hemos tenido donantes de inclusive 1 añito hasta de 10 meses. Que no se asuste, doctora Reyes. Gracias por su respuesta, doctor. ¿Alguna pregunta más en el chat o de repente algún compañero? ¿Qué dicen ahí? En el chat creo que vi un par de preguntas. Sí, María Mendoza Rojas nos dice, buenas noches, doctor. ¿Puede existir actividad eléctrica residual y aún así diagnosticarse muerte encefálica? La muerte encefálica es un diagnóstico categórico. Sí o sí, no debe haber ningún tipo de respuesta eléctrica. El diagnóstico tiene que ser contundente, irreversible, irreparable. Entonces, si hay algún tipo de actividad eléctrica, entonces esa persona todavía no está muerta, ¿no? Yo he escuchado casos, por ejemplo, hemos tenido una ponencia hace casi 30 días, y uno de los colegas mencionaba que, doctor, me dice, ¿no? Yo he visto un caso donde que le habían diagnosticado muerte encefálica y esa persona ha estado 15 días en la UCI. Yo les pregunto, ¿será posible que esa persona haya durado 15 días con el diagnóstico de muerte encefálica? ¿Qué opinan? Probablemente no, doctor. Definitivamente no, no. Entonces, ¿qué quiere decir? Por más que haya tenido el acta de muerte encefálica, muy probablemente la persona que lo ha certificado no ha hecho la evaluación adecuada, porque el diagnóstico tiene que ser categórico, tiene que ser categórico. Entonces, muchas veces hay ciertas circunstancias que nos pueden confundir que esa persona está muerta y no lo está. Y ha pasado, y ha pasado. Por eso cada vez, como este es un tema muy sensible,
se tiene que ser muy riguroso en lo que es en la evaluación física. Y como este es un tema legal muchas veces, porque muchos de ellos son provocados de muertes violentas, y ese es el temor que muchos de los colegas tienen al no querer certificarlos, porque tienen miedo, pero tienen miedo porque desconocen, y como desconocen, no hacen las cosas. Entonces, si conocieran, obviamente no van a tener ningún tipo de problema legal, ¿no? Entonces, el diagnóstico de muerte sí o sí tiene que ser, pues, categórico. Hay otra pregunta de Roel Campos, dice, y por otro lado, dice, en algún momento se podría tener en el Perú el protocolo de asistolia contra... Eso sería excelente. Eso quiere decir, pues, que aumentaría, pero tendría que haber un cambio de la legislación. Actualmente nuestra legislación solamente está contemplado en pacientes con muerte encefálica, ¿no? España, como ya no tiene ya muchos muertes cadavéricos, en España sí, ya hay una legislación que está permitiendo la asistolia controlada, ¿no? Pero aquí todavía no. En América Latina hay muy pocos, Argentina ya está impulsando, pero Perú todavía no. Bien, doctor. Gracias. Acá hay una pregunta del doctor Fisher. Dice, buenas noches, doctor. ¿De qué forma usted pide a la familia la donación de órganos con su experiencia? ¿Utiliza alguna técnica o nos recomienda pedirlo directamente? A ver, número uno, hay que tener en cuenta que los únicos que pueden solicitar la donación de órganos, y esto por favor chicos, ustedes que están en etapa de formación, los únicos autorizados son los médicos procuradores o el personal de procura. El personal de procura son los únicos autorizados por la DIDOT, que es una entidad del MINSA que regula todo lo que es los temas de donación de órganos. Son los únicos que ellos pueden hablar acerca de donación, ¿ya? Entonces, si por X motivos el doctor Fisher llega a ser procurador, entonces hay técnicas, sí. La primera es identificar en qué etapa del duelo se encuentra esa persona o esa familia. La familia del difunto van a experimentar 4 etapas. La primera es una etapa de negación. Al inicio no van a creer lo que el médico le ha dicho. La segunda es ira. Inclusive pueden enojarse, pueden decir que hubo negligencia, un montón de procesos. La tercera etapa es la etapa de aceptación. Recién aceptan que su familiar ha fallecido. Y la última es la de resignación. Entonces, ¿cuándo se debe hacer la solicitud para la donación de órganos? Cuando la familia ha aceptado de que su familiar, en este caso, ya falleció. ¿Y cómo yo me doy cuenta que ha fallecido o que ya lo han aceptado? Cuando la familia te empieza a preguntar, doctor, ¿de aquí a dónde va? ¿Qué es lo que sigue? Cuando te dicen esas palabras, eso quiere decir que la familia ya aceptó que su familiar ha muerto. Y ahí es donde nosotros hacemos la solicitud para lo que es la donación de órganos, ¿no? Porque si yo le solicito la donación de órganos en la primera etapa, me va a mandar por un tubo. Ahí hemos visto casos donde que muchas veces los colegas se emocionan, ya han diagnosticado con muerte encefálica, han escuchado un par de temas o han visto en la tele donde que hay una solicitud de donación y se avientan y no identifican esa etapa y obviamente se estrellan contra la pared. La familia inclusive se muestra muy reactiva, muy enojada y obviamente pues ya no quieren comprometerse con la donación, ¿no? Entonces, en la etapa de aceptación, ahí es donde que una persona puede recién solicitar la donación de órganos. Gracias, doctor, por su respuesta. El compañero Yauril Defonso nos dice, excelente ponencia, doctor. ¿Hasta qué punto es recomendable trazar una línea objetiva entre optar y recomendar la donación de órganos y el encarnizamiento terapéutico desde una perspectiva ética? A ver, ¿qué es eso? Éticamente, por ejemplo, no es ético mantener a un cadáver. Si yo tengo un diagnóstico de muerte encefálica y está ocupando una cama, yo he visto varios colegas de áreas críticas, todavía a ese muerto le están dando nutrición,
a ese muerto le están dando soporte, le están dando manitol. O sea, eso no es ético. No es ético hacer que la familia se prolongue su estado de duelo. Eso no es ético. Lo ético es que cada familia tiene que tener pues las cosas claras desde un inicio, ¿no? Y obviamente hay que ser consecuentes con el trato. Muchos de nosotros, ustedes que están en el tema recién en formación, yo sí mm, me importaría bastante que ustedes tengan un poco de humanidad, ¿no? No sé en qué momento el médico cambia la perspectiva, se vuelve menos humilde, se endiosan y tratan mal a la familia. Es una familia que está, que es muy doliente y a pesar de eso muchas veces reciben un trato muchas veces mal, ¿no? En nada nos cuesta a nosotros hablar de manera clara, darle toda la información a vida, porque obviamente esa familia quieren tener pues un conocimiento de primera mano y muchas veces nosotros no tenemos el tino, no tenemos las capacidades blandas para podernos acercar, ¿no? Entonces, estos temas inclusive sería muy importante inclusive hacer un taller de cómo decirle a la familia que su familiar ya ha fallecido. Es un tema muy importante, no es simplemente decirle por decir, ¿no? Entonces nos falta muchas veces ese tipo de, no solamente es conocimiento, sino son actitudes que nosotros tenemos que aprender. Y por favor, yo sí les ruego a ustedes que la humildad, ustedes están en periodo de formación, traten de siempre ser, digamos, buenos con la familia, ¿no? Porque ya está sufriendo, ¿no? Del doctor Tolentino Hinojosa, el doctor Lenin. Saludo, doctor. Dice, ¿algún avance acerca del consentimiento presunto? Ya, nosotros estamos actualmente, desde hace 2 años, ya con una ley de que todos somos donantes. No sé si ustedes llegaron a escuchar, pero estamos en la ley de la donación presunta. No sé si llegaron a escuchar. Sí, doctor, sí se le escucha. No, ¿ustedes llegaron a escuchar acerca de esa ley? ¿Ustedes saben que actualmente ya todos somos donantes en el Perú? Sí, sí, doctor. No es necesario colocarlo en el DNI. Así es. Todas las personas que van a salir actualmente, en su DNI automáticamente va a decir sí a la donación de órganos, ¿no? El número de la ley es la 31756 y ahí menciona que nosotros pues vamos a ser, que ya somos donantes, hasta que yo diga no. Y para decir no, no quiero ser donante, tengo que firmar pues ciertos anexos, ¿no? En el RENIEC. Entonces, de acá todas las personas que van a canjear su DNI, que van a tener algún tipo de trámite, ya van a salir pues con sí a la donación. A menos que digan que no quieren ser donantes, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna otra, una última pregunta? A ver, doctor. ¿Alguna última pregunta, compañeros? Me parece que no, doctor. Pero, Perfecto. claro, doctor. Entonces, eso sería todo en cuanto a la ponencia. Le agradecemos por su tiempo, le agradecemos por su paciencia al responder nuestras preguntas. Esperemos también muy pronto contar con su participación para próximas actividades en la facultad. Que tenga una buena noche, doctor, y le deseamos también que pueda seguir adelante con esta carrera muy bonita dentro de la medicina y que sigan las donaciones para salvar vidas. Sí, más bien gracias a ustedes, gracias al comité organizador, al doctor Alpas, no sé si estará acá, por invitarme a esta presentación. Yo gustoso. Si ustedes por X motivos llegan a ir a Lima y quieren conocer el Centro de Operaciones de Procura, me contactan, inclusive les puedo ver cómo operamos desde, bueno, desde la gerencia para poder pues, hacer un monitoreo a nivel nacional, ¿no?
quedan invitados si es que van, ¿no? Por algún momento. Bueno, chicos, gracias a todos. Y bueno, hasta aquí la presentación y espero pues estar en otra oportunidad. Muchas gracias, Saludos. doctor. Gracias por la invitación. Gracias, compañeros, por su asistencia. Esto ha sido todo en cuanto a nuestra jornada, a nuestro viernes académico. Buenas noches, pueden retirarse. Gracias.